Hola, muy buenas noches, bienvenidos al debate. Hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a hablar acerca de la huelga general de este miércoles. Para ello contamos con la presencia de Antonio Juste, de UGT. Muy buenas noches. Buenas noches. Rubén Pérez, de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Héctor Torres, abogado de la CEP. Muy buenas noches. Y Jorge Gurriarán, catedrático de Organización de Empresas. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, toca hacer una valoración. El baile de cifras siempre es una constante, un 80% según los sindicatos, un 25% de seguimiento según la Xunta de Galicia. Lo que está claro es que 150.000 personas se van a la calle aquí en Vigo, por lo menos esas son las cifras que se manejan. ¿Hablamos de éxito o de fracaso de esta huelga general? Hombre, las 150.000 que salieron en Vigo fue porque los piquetes fuimos a obligar a la gente a sus casas a salir a la calle. Si no, sería imposible que estuvieran en la calle, ¿no? Menos mal que los piquetes hicieron su trabajo y fuimos casa por casa obligando a los ciudadanos de Vigo y su comarca a manifestarse. A ver, lo que se dio ayer en Vigo yo creo que es una manifestación histórica y sí debemos separar lo que es la huelga general es una huelga de la clase trabajadora, pero después hubo una manifestación, una gran manifestación en Vigo, que es una manifestación de la ciudadanía, de todos aquellos colectivos que están cansados, hartos, hastiados de esta situación que estamos a padecer, de esta situación en la cual un gobierno está gobernando para un 5% de la población y está dejando desprotegidos a otro 95%, que son por encima los que menos posibilidades tienen de subsistir. Por eso que ayer, no voy a entrar en guerra de cifras porque es absurdo, es decir, el que ha ido a la huelga ya sabe que fue la huelga y lo que habría que, como decíamos antes, entrar en el plató, empezar a utilizar otros parámetros para medir cómo se participa en la huelga o no, como hacen otros países. Aquí en todo nos estamos quedando anclados hasta la hora de buscar las participaciones en la huelga. Es decir, la huelga ha sido una buena huelga para los momentos que estamos viviendo. No nos olvidemos que al trabajador lo han asfixiado tanto, que perder 60 o 70 euros de su salario le significa a lo mejor no llegar a final de mes. Y a pesar de todo, están secundando la huelga. Y no nos olvidemos que en este país tenemos tal precariedad laboral en estos momentos, con contratos que no son indefinidos, que son muy eventuales, que se tienen que pensar muy mucho ir a la huelga, porque si no, al cabo de 2, 3, 4, 5 meses, ese contrato que finaliza, que igual hay que renovar, no se renueva. Porque claro, están los piquetes informativos de los sindicatos, que estoy seguro que saldrá a lo largo del programa, pero después están los piquetes patronales que, bueno, que tienen que ayudar a su gran patrón que les está poniendo todo en bandeja, que es el gobierno. Rubén. Bueno, vamos a ver, as organizacións sindicais representamos a 3 millóns de traballadores ou 2,5 millóns de traballadores de forma directa, que son os que son afiliados, pero casi 10 millóns de traballadores que participan en eleccións sindicais. Se hai algo que levan reclamando os traballadores as organizacións sindicais este ano, é a convocatoria dunha folga xeral. Os que vivimos nas empresas ou no día a día sabíamos que había unha reclamación social de que había que moverse, de que este país tiña que ser a rúa polo menos para consensuar unha resposta social a unha cousa moi concreta que son os orzamentos do Estado. Esta folga está organizada basicamente para uns orzamentos do Estado que podemos discutir ou non a oportunidade, pero que está claro que os orzamentos van a atacar a esa parte importante da ciudadanía que somos os traballadores, non? Os piquetes patronais é algo moi bello, é dicir, o amenaza e a coacción sobre os traballadores para non exercer non somente a folga, senón para non exercer dereitos, como é o dereito á xornada pagada completa, é dicir, se traballas 8 horas, pois que cobres 8 horas, se traballas 8 horas que estés dado de alta 8 horas, esa coacción existe sempre. Aquí nesta cidade temos un índice de hora traballada en negro altísima, é dicir, os traballadores vivimos continuamente coaccionados por moitas medidas, non? E nós sabemos que temos que utilizar os piquetes como maneira de que esa folga, de garantizar o dereito á folga da ciudadanía. Eu creo que algo, esta cidade está rodeada de traballadores en sectores moi concretos, sobre todo grandes superficies comerciais, que estes días mandaron cartas de correos electrónicos aos traballadores amenazando a aqueles que renovaban os contratos se iban a folga. Polo tanto, sí que é certo que a imaxe que sae nos medios de comunicación pode ser un piquete queimando un contenedor, pero eso non é a expresión nin do sindicalismo de clase, ni moito menos o que é un piquete, non? O piquete é unha maneira tamén de asegurar, e moitas veces os piquetes vamos a donde os traballadores nos reclamen que estemos ali porque non lle deixan sair ese día a folga xeral. Foi un éxito por unha cousa. Primeiro, porque o goberno é a primeira vez que recoñece cifras de participación relativamente altas, porque sempre falan do 15, do 12, do 11, e segundo,
porque non den datos oficiais, saia unha persoa do Ministerio de Interior, en vez de sair alguén do Ministerio de Traballo, a falar unhas cousas sobre supostas normalidades que creo que non se dan, e sobre todo non se dan no ámbito cando tes pois prácticamente varios millóns de persoas na rúa pola mañán, na manifestación. Creo que foi un éxito sen parangón, algunha xente o ubicamos a movilización de Vigo prácticamente nos mesmos números da movilización polo Estatuto de Autonomía, non? É algo histórico nesta cidade, e se comparamos censo da cidade e participantes, estamos ante a maior movilización de todo o Estado español, non? Creo que un éxito sen parangón. Héctor, ¿qué opina usted? Pues yo la verdad es que estoy totalmente en contra de lo que acaban de decir. Nosotros creemos que ha sido un auténtico fracaso, y más si lo contabilizamos en número. Primero porque tenemos que diferenciar quienes asistieron de forma voluntaria a la huelga y luego quienes asistieron de forma obligada. Lo que ha sucedido, sobre todo en la provincia de Pontevedra, es que nos han paralizado las entradas a los polígonos industriales, nos han paralizado la entrada a los puertos, y por tanto el seguimiento en algunas situaciones, como en polígonos del Caramuso o del polígono de Valladares, pues ha sido alto. ¿Pero por qué? Porque al final los empresarios a primera hora de la mañana no podían abrir y los trabajadores no podían acceder al puesto de trabajo. No quiere decir esto que esos trabajadores se querían sumar a la huelga. Y aparte de esto ha sido una... Eso es falso, ¿no? Aparte de esto ha sido una huelga totalmente irresponsable por parte de los sindicatos, porque al final están tensionando a la sociedad en un momento que tenemos que buscar soluciones más que crear problemas, y además afecta negativamente tanto a la actividad económica, a la imagen exterior de España, y en un momento en el que tenemos que internacionalizar las empresas y tenemos que salir al exterior para buscar una riqueza en un mercado exterior que no lo tenemos aquí dentro. Por lo tanto, la huelga general en todo su fundamento, desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra, tenemos que rechazarla plena y absolutamente, y la consideramos como un auténtico fracaso para la economía. En su caso, Jorge, ¿qué opina? Vamos a ver, yo siempre que vengo aquí o cualquier otro medio, hago un esfuerzo sincero para defender simplemente mi punto de vista. No tengo que defender a nadie ni acusar a nadie en particular, ¿no? Y desde mi punto de vista yo distinguiría claramente el tema de la huelga general del tema de las manifestaciones que ha habido, ¿no? En cuanto a huelga general, yo entiendo que una huelga general siempre es un fracaso, pero siempre, es un fracaso de la sociedad, es un fracaso de los políticos, es un fracaso de los sindicatos, es un fracaso de los empresarios. En este caso concreto lo encontraremos en detalles, pero desde mi punto de vista es un fracaso, ¿no? En general, la huelga. No así las manifestaciones. Las manifestaciones, sobre todo si son en horas aceptables y tal, me parece francamente bien. Y en este caso concreto yo creo que las manifestaciones han sido importantes y es un reflejo de un malestar y un hartazgo de la sociedad ante una situación mala, muy mala, y ante unas expectativas nada claras, yo diría que más bien malas, ¿no? En ese sentido, entonces, me gustaría distinguir las dos cosas. ¿Motivos para las manifestaciones? De sobra, de sobra, ¿no? Y podemos entrar en el detalle del paro, los impuestos, la reducción de gastos, las subvenciones a patronal y sindicatos, la corrupción, el déficit de deuda pública, etcétera, 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 en donde yo no estoy en absoluto de acuerdo en que ni que las patronales ni que los sindicatos reciban subvenciones, ni que los políticos sigan manteniendo... No. Subvenciones... Esto es increíble. No, evidentemente. Yo me entiendo perfectamente, sí. Que no hay la programa, formación no hay es una programa forma que no lo encubierta saque, de subvención. por favor. Eso no es así. Bueno, y en todo caso, esto para mí me parece incluso de enorme trascendencia la situación, de enorme problema para muchísima gente, poca perseverancia de la administración pública en la persecución del fraude fiscal, insuficiente reducción del gasto corriente derivado de asesores a dedo, derivado de un sin parangón de parlamentos muy numerosos, derivado de un Senado absolutamente incompetente, derivado de unas diputaciones que no tienen sentido, derivado de un montón de cosas que evidentemente la sociedad, y sobre todo los que pagan impuestos, estamos muy hartos, ¿no? En ese sentido, por eso creo que las manifestaciones es un reflejo claro
de ese hartazgo y en un momento como el actual, con una situación que yo creo que es desgraciadamente muy dependiente del exterior, la imagen, la credibilidad, la posición competitiva de cualquier empresa española, que depende, por supuesto, en primer lugar, de la existencia de trabajadores y de empresarios, pues se ven afectados por estas cuestiones. Y luego, de la huelga en particular, yo creo que la huelga en general, yo creo que hace falta una ley de huelga. Yo creo que hace falta una ley de huelga porque estamos con una ley del franquismo, una ley además en donde el tema de la coacción de los propios empresarios, que las hay seguro, no se ve tan claramente. Y el tema de la coacción de los llamados piquetes informativos, me parece, por parte, esto último de los sindicatos, una enorme falta de imaginación. O sea, yo creo que se perjudica mucho a los sindicatos ese aspecto. En fin, a mí la huelga general me parece que no aporta nada positivo en esta situación y sobre todo después de varios años de compadreo entre sindicatos, patronal y el gobierno anterior. Yo creo que podríamos hablar de muchas cosas muy concretas, ¿no? Pero creo que hay tiempo para hacerlo. Mi balance es manifestaciones muy importantes, muy serias, huelga general, un desastre. ¿Creen que esta manifestación, que estas movilizaciones llegarán al gobierno central e incluso a Bruselas? Porque también se trata de una huelga internacional, ¿no?, que tiene ese carácter internacional, en otros países también se ha hecho. Bueno, yo primero matizar un tema, ¿no? Porque yo sí me gustaría saber si el asesor jurídico de la patronal ha estado por la noche en los polígonos industriales donde hizo referencia. Yo sí, yo estuve, A usted no lo he visto, sí, en ninguno. Pero bueno, ya le han contado. Los empresarios, le han contado. Es que yo tampoco me han contado también cómo me deja hablar, por favor. Sí, yo no lo he después interrumpido. habla. Entonces, yo sí he estado. Desgraciadamente no he visto ningún empresario, ni ningún abogado de ningún empresario estar a la entrada de los polígonos industriales. Yo, por ejemplo, le puedo decir que yo he estado en el polígono del Caramuso, a la entrada, a las 5:30 de la mañana, éramos 5 sindicalistas y había 20 policías nacionales. 20. Es decir, por cada sindicalista, 4 policías nacionales. No entró a trabajar el que no quiso. Ya me dirá que hacíamos 5 sindicalistas con 20 policías nacionales allí. Por lo tanto, cuidado con las falsedades. Porque yo sí he estado y quien no estuvo se lo cuentan de oído. Y a lo mejor el que lo cuenta tampoco estuvo. Entonces vamos a decir las cosas cuando lo vemos. Polígono de Caramuso, polígono importante en Vigo, con grandes empresas implantadas en Vigo. Es que el problema es que no entraban los trabajadores, no había. Y éramos 5, imagínense, íbamos cargados con metralletas, con cañones y fuegos artificiales. Esto para dejar muy clarito de que uno tiene que hablar, pero cuando lo ve, cuando está, no de oídas. No decir, además esto se repite. Cada huelga general es la misma cantinela, siempre se repite lo mismo. Segundo, si esto va a llegar al gobierno, hombre, tal como se suele manejar el Partido Popular en el gobierno, donde lo que dice la mayoría le importa muy poco, una vez que han conseguido la mayoría absoluta, donde he dicho dije Diego, donde he dicho que no iba a hacer, hice, donde he dicho que no iba a subir impuestos, subí, donde dije que no iba a subir el IVA, subí, donde dije que no iba a subir el IRPF, subí, donde dije que no iba a recortar en sanidad, recorté, donde dije que no iba a recortar en educación, recorté. Lo que diga la gente en la calle creo que le interesa muy poquito, porque ellos siguen gobernando para ese 5% de la sociedad. No para los que estamos diciendo de que no podemos aguantar más, que ya estamos cansados de que nos quiten nuestras casas, que ya estamos cansados de que nos quiten nuestro puesto de trabajo, que ya estamos cansados de que nos quiten nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros salarios. No olvidemos que el salario, el trabajo, para millones de trabajadores es su único patrimonio, porque aquí es cierto, todos lo estamos pasando mal, pero unos mucho más que otros, Unos mucho más que otros. Yo lo digo aquí, lo vuelvo a repetir. Los datos no los inventan los sindicatos, sigue habiendo beneficio empresarial y sin embargo estamos despidiendo igual a los trabajadores. Responsabilidad. Curiosamente la huelga debió ser un fracaso, pero tienen 2 mensajes. Uno, esta huelga tuvo un impacto económico desastroso sobre el Estado. Hablan de 4.000 millones de euros. Es curioso, si la huelga general fuera un fracaso, que
fuera un 15, un 20%, nunca tendría esa repercusión económica, nunca. Por lo tanto, a ver si se ponen de acuerdo. Si tiene repercusión económica importante es porque la huelga fue muy importante. Y si no, no hay que andar quejándose de que eso tuvo un impacto económico sobre el Estado impresionante. Mire, quizás tenemos que recordar que sigue habiendo muchas normas que vienen de Franco, como la ley hipotecaria, que está quitando las casas a tantos y tantos trabajadores, que viene de la época de Franco. Esa sí viene de la época de Franco, porque la huelga viene recogida en la Constitución española, que yo sepa, es de la etapa democrática de este país. El derecho a la huelga. La etapa democrática de este país, no ¿qué es la lo que viene revolución de la recogido? huelga. Habrá que regularla, Bueno, pero, habrá que usted regularla. no engañemos. Pero Es el bueno, derecho que a la viene huelga, democrática. ¿no? Entonces, yo lo que sí espero es que, a pesar de lo que esta mañana decía el señor ministro, el señor de Guindos, según dicen por ahí, chiquito a la calzada, pues que decía que la hoja de ruta iba a seguir, igual que como estaba. Eso quiere decir que les importa un pepino lo que digan los ciudadanos en la calle, que va a seguir gobernando para los que quieren gobernar, es decir, van a seguir quitándonos el dinero pues para dar a los bancos. Yo recuerdo, yo quiero dar un dato aquí. Si entre lo que ya le hemos dado a los bancos, más lo que le vamos a dar a partir de ahora, eso suma aproximadamente unos 150.000 millones de euros, que se está llevando a la banca, de dinero de todos, de todos, sobre 150.000, 150.000. Con eso crearíamos 7 millones de puestos de trabajo. Miren ustedes, teníamos el problema de este país resuelto, pero como hay que ayudarle a los banqueros para que estos paguen su deuda a Alemania, a la banca alemana, pues seguirán apretándonos a pesar de que nos manifestemos y tal. Entonces, ellos la hoja de ruta la tienen marcada, pero también la sociedad española tiene otra hoja de ruta marcada, que es de continuar por la misma línea, continuaremos ejerciendo los derechos democráticos que están reconocidos en la legislación española hasta que la modifiquen, que seguramente algo pensarán. Rubén, que opina usted? Eu concordo, unha situación de huelga é unha situación, a constatación dun fracaso, eso é evidente. Para as organizacións de esquerda ou sindicais, a folga non é un fin, senón é un medio para trasladar determinadas políticas que nós queremos que sexan hexemónicas, non? Vamos a ver, neste país todas as folgas serviron para que os gobernos entraran a negociar determinados sectores. Dende a primeira, que foi no ano 83, e que convocaron as organizacións sindicais, pois despois dun golpe de Estado, entendendo que a ciudadanía tiña que sair á calle para protestar contra ese golpe de Estado. A primeira folga que eu vivín, que foi no ano 2003, 2002, eu lembrome que naquel momento se plantexaba aquelo dos 50 kilómetros para atopar un posto de traballo, unhas determinadas condicións laborais que eran inasumibles para gran parte da población, e a folga obligou ao goberno a sentarse e a votar para atrás esas leis, non? Por non falar do 89, que aquel plan de emprego juvenil que tamén foi parado, non? O que pasa é que nos últimos anos os gobernos se enrocan en non escoitar nin só as organizacións sindicais, pero tamén a ciudadanía. Por lo tanto, que despois destas demostracións de forza un goberno non asuma que ten que sentarse coas organizacións sindicais, coa oposición parlamentaria, a pactar outro tipo de políticas, me parece unha das cousas que eu creo que está evidenciando que as folgas van a ser cada vez máis sucesivamente no tempo máis cortas, non? O goberno primeiro podía evitar esta folga escoitando a oposición parlamentaria, me dá igual que tivera maioría absoluta, porque ten maioría absoluta, pero aplicando un programa que non estaba no programa electoral cando un cidadán foi a refrendar o programa electoral do PP. Non estaba a subida do IVA, non estaban os recortes en sanidade, non estaban os recortes en educación, e se o goberno asume que é unha política que lle vende a Unión Europea, que polo menos se someta a referéndum popular, que é o que lle estamos pedindo ás organizacións políticas e ás organizacións sindicais. Un referéndum para decir se esas medidas están avaladas polo seu electorado ou polo que non é o seu electorado, non? Se o goberno non asume que esas políticas as está aplicando sen ningún tipo de control, pois entón as organizacións políticas e sindicais vamos a asumir que o mellor na rúa hai que contrarrestar un poder parlamentario que se exerce sen ningún tipo de control, non? Eu creo que o Parlamento estatal vai quedar secuestrado como está secuestrado os parlamentos grego e portugués, e quen diga que o Parlamento grego e portugués non está secuestrado, que me explique por que fai 15 días unha maioría parlamentaria, incluso co voto da dereita, votou unha lei no Parlamento portugués, e a troika comunitaria os 2 días a votou abaixo dicindo que non había lugar na política de estabilidade orzamentaria que marca Bruselas, non? Eu creo que isto vai ser unha resposta europea sí ou sí. Que as organizacións sindicais están avanzando en que isto sea unha resposta europea sí ou sí, porque a soberanía que teñen hoxe en día os parlamentos nos ámbitos dos países da Unión Europea cada vez é máis discutible, non?
Portugal é un país completamente dominado pola troika comunitaria, sobre todo polo Fondo Monetario Internacional. Entón, o goberno se quere avalar determinadas políticas que a faga a través dun referéndum, que eu creo que é a segunda fase desta folga. Creo que as organizacións sindicais e as organizacións políticas da oposición temos claro que vamos a seguir pedindo ese referéndum. Eu creo que esas políticas estamos sufrindo. E cal é a opción? A opción é esperar 4 anos a que haxa un novo proceso electoral mentras destruímos o Estado de Dereito? Eu como traballador non me vou quedar quieto. Eu creo que teño unha obrigación moral de obligar a un goberno que parte de unha mentira electoral, porque en ninguna parte, todos vimos a campaña do PP contra a subida do IVA, e, polo tanto, que eu creo que iso vai a ter unha contestación. Pero sí que é certo que tamén a folga é a expresión de un problema que temos neste país. Eu creo que aquí está a patronal, é gran culpable dese problema, que é a paralización da negociación colectiva. Se de alguna vez empezamos a gañar dereitos a través da negociación colectiva, eu son traballador do metal, e quero saber cando a patronal vai a poñerse a negociar o convenio ou está esperando que haxa esa caducidade do convenio para perder todos os dereitos de 25 anos de negociación colectiva. Hai fórmulas para evitar a folga xeral. O goberno as ten nas mans. A folga xeral é algo que para os sindicatos nos supón moitísimo esforzo, as organizacións sindicais se supón moitísimo esforzo. É certo que é moi difícil controlar piquetes, é moi difícil. Onte pola tarde vimos un efecto, que as organizacións sindicais teñen unha estrategia e 20 ou 30 persoas sen ningún tipo de control saen de motu propio e deciden ir por outro lado e facer ese tipo de cousas, non? Pero eu creo que, como é unha situación da normalidade, temos que evitala. O balón sempre está no lado da patronal. Segundo, eu creo que hai unha política que temos que empezar a discutir. Onte foi evidente tamén a actuación do Ministerio do Interior neste procesos folguísticos. Que se detectaran policías infiltrados nos piquetes de comisións obreiras, con pegatinas de comisións obreiras, algo que está xa denunciado no Ministerio do Interior. Que se este utilizando a policía como arma de represión dos traballadores é algo perigosísimo, porque nos metemos nunha situación donde os traballadores públicos, que son os funcionarios e corpos de seguridade do Estado, están empezando a ser cuestionados socialmente por moitísima xente. Eu creo que neste país tamén temos que analizar como se está quentando de maneira interesada determinados procesos que son completamente naturais. Non hai lugar o que pasou en Barcelona cos mozos de escuadra completamente encarapuchados, metidos no medio da manifestación con evidente provocación encima. Eu creo que temos que empezar tamén a ver que nos estamos metendo nunha situación moi perigosa, porque a conflictividade vai aumentar. Eu negome a pensar que 5 millóns de parados van a estar na casa esperando como se agotan os dereitos sociais, como estes presupostos do Estado, orzamentos do Estado, eliminan en xaneiro ou en febreiro os 450 euros, que hoxe en día é algo que lle quedaba moitísimo a moitísimas familias. Eu creo que hai unha responsabilidade política e sindical en que esa contestación social canalice por folgas e canalice por movilizacións e non canalice por outro tipo de cousas que a ningún dos que estamos nesta mesa nos gustaría, non? Héctor, ¿usted cree también que estas movilizaciones es un llamamiento, supone un llamamiento al Gobierno central e incluso a Bruselas también? Sí, yo creo que esta huelga, aparte como la están calificando tanto el representante de Izquierda Unida como el de UGT, es una huelga totalmente política, porque es una huelga que va dirigida contra decisiones de un gobierno legítimamente constituido. Lo que pasa es que al final quienes pagamos, quienes somos los receptores de esa huelga, somos los empresarios y por tanto estamos totalmente en contra de esto. Con respecto a la regulación o cómo puede afectar primero esta huelga a las medidas de la Unión Europea o las medidas del Gobierno, simplemente nos tenemos que fijar, por ejemplo, en aquellos países que están en una situación de rescate técnico como nosotros o parecido a la nuestra. Parece que nosotros nuestra vía de seguimiento, nuestra guía, son Portugal y Grecia, que son países que están en una situación totalmente de quiebra. Lo que tenemos que hacer es mirar a otros países como Irlanda, donde los sindicatos se han unido a los empresarios, se han unido al gobierno y han estado buscando soluciones, no buscan problemas. En los últimos 4 años Irlanda no ha tenido una sola huelga general y al mismo tiempo está creciendo un 1%. Y está creciendo, está mejorando su actividad económica y está creando empleo. Nosotros, sin embargo, los sindicatos durante 7 años han estado mirando para otro lado, han estado con unas medidas, apoyando unas medidas que les estábamos diciendo desde todas las instituciones que eran equivocadas y no han tomado ninguna decisión. Y yo voy a poner un ejemplo hablando de la negociación colectiva y sobre todo porque a veces, no sé si es demagogia o que no estamos en la realidad. En el año 2007-2009 a veces hablamos de Europa o hablamos de España, pero a mí me gusta también hablar aquí de Pontevedra y de los procesos de la negociación colectiva que hemos estado aquí luchando en los últimos 6 años por las dos partes. Durante el año 2007-2009, el convenio de la construcción en Pontevedra
subió un 20% el salario. En ese mismo año se destruyó el 40% de las plantillas, es decir, el ajuste del empleo en ese sector se hizo vía despido. Nosotros en esa mesa de negociación propusimos a las centrales sindicales, comisiones, UGT y CIGA, que flexibilizásemos la jornada, flexibilizásemos los salarios para mantener. A lo mejor es cierto que no íbamos a mantener ese 40% que al final se destruyó, pero hubiésemos tenido un éxito simplemente manteniendo un 10 o un 15%. Vosotros estabais en aquella época pues mirando para otro lado, estabais pues proponiendo pues las ayudas de los 400 euros, los 13.000 millones de euros que luego nos gastamos en el plan E, que no valieron para nada, y no apoyasteis esos procedimientos que nosotros estábamos desde las confederaciones de empresarios apostando por ello. Hace prácticamente 10 meses firmamos un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, que habéis firmado vosotros también. Y que no habéis cumplido. Y que no habéis cumplido, vamos. Y que no habéis cumplido. Vosotros no me podéis decir que no habéis cumplido porque yo estoy en las mesas de negociación. No me puedes decir eso y tú no estás, Juste. Yo estoy. Tú no estás en ninguna. Yo estoy en 9 mesas de negociación y a ti nunca te he visto. Te he visto en una vez. ¿El acuerdo de negociación colectiva? ¿Lo has negociado en Madrid? No, te digo los convenios. Has hablado del acuerdo de negociación colectiva. No, te digo que yo lo aplico en las mesas. Yo lo aplico en las mesas y lo pongo delante. Que es mentira. Es que mentira. Lo habéis incumplido desde el mismo momento que lo habéis firmado. Ah, sí, bueno, no sé. Porque yo no sé en qué convenios sectoriales estás tú, pero yo estoy en unos cuantos. Entre otras cosas, porque el gobierno lo anuló por ley. Pero te estoy diciendo, la reforma laboral es la reforma laboral anuló el acuerdo de negociación colectiva que pactaba el incremento salarial en 3 años. Yo creo que igual has utilizado un mal término. Igual no era el acuerdo, no querías hablar del acuerdo nacional de negociación colectiva. Que fue no es obligacional ni normativo, es un acuerdo entre nosotros. Claro, que es el que el gobierno con la reforma laboral tiró por tierra y no he visto al señor Rosell, que lo firmó, salir a defenderlo. Al contrario, pero salió el vicepresidente de la patronal diciendo: esto huele bien, esto huele bien. El yo la verdad es señor que, Arturo Fernández. Bueno, voy a acabar con esto. Perdóneme. Pero bueno, en los sectores que estamos aquí dentro de Pontevedra, no me hables de Madrid o de Bruselas, que nos queda muy lejos. Por el acuerdo, porque nombró el acuerdo de negociación colectiva, solo por eso. Pero yo ese acuerdo por el empleo lo meto dentro de las mesas de negociación donde está UGT y comisiones obreras, y vosotros no lo queréis firmar. No queréis firmar unos incrementos salariales pactados al 0,5% de tope, no queréis firmar unos incrementos salariales ligados a la productividad, no queréis firmar una flexibilidad de la jornada, algo que vosotros habéis firmado hace 10 meses y vosotros no queréis firmarlo. Por lo tanto, en la paralización de la negociación colectiva, la respuesta es: si firmáis algo es para cumplirlos, y nosotros como Confederación de Empresarios lo estamos cumpliendo. Luego, con respecto a la reforma laboral, de la ley de huelga, por supuesto que nosotros creemos que es necesaria. Necesitamos saber si una huelga es legal o no, necesitamos saber cuáles son los servicios mínimos que deben imponer el Estado, y debe también asegurarlo. Y por lo tanto debemos también controlar esos piquetes informativos o coercitivos en muchos casos. Y sobre todo debemos controlarlos porque es cierto, justo que yo no estuve a las 5 de la mañana en el polígono donde tú estuviste, pero es que tampoco lo necesitaba. Es decir, claro, los trabajadores y los empresarios tienen suficiente información para que yo vaya allí a informarles de algo. No lo necesitan. No, pero para constatar la violencia, pero no lo necesitan. Es decir, yo entiendo que tanto los empresarios como los trabajadores son suficientemente inteligentes para buscar la información, y además vosotros en las asambleas ya les explicáis perfectamente la huelga o cuáles son vuestros objetivos. Por lo tanto, yo creo que la reforma de la ley de huelga creo que es absolutamente necesaria, sobre todo para controlar, en este caso, a los piquetes, y sobre todo que aquellos que incumplan, que coaccionen o que intimiden, como pasó ayer en un hotel céntrico de Vigo, pues les caiga todo el peso de la ley, por supuesto. Jorge, posteriormente hablaremos acerca de los piquetes informativos, pero ¿cree usted que ha servido como llamamiento, como alarma hacia el Gobierno central, hacia Bruselas, estas manifestaciones, o se quedan en nada? Yo estoy convencido de que eso tiene repercusión. O sea, sería absurdo no darle importancia, ¿no? Ahora bien, yo sí me gustaría construir 3 ideas un poco sobre lo que se está diciendo. En primer lugar, yo creo que el gobierno actual, en mi opinión, adolece de algunos defectos, como es la comunicación. Yo creo que no la está llevando bien. Ha hecho una planificación en sus actuaciones con unas prioridades que, en mi opinión, no están bien estructuradas, y ha dejado para el final el tema que es más urgente, que es el tema del sistema financiero, ¿no? O
O sea, el gran problema que tenemos hoy en España es un sistema financiero que nos ha asfixiado a todos, y nosotros también lo hemos asfixiado a él, pero un sistema financiero que había que haberlo enderezado en el año 2008 como muy tarde, y que se empieza ahora a enderezar, y rodeado además de aspectos impresentables como es el tema de las indemnizaciones, que son prácticamente un expolio, o el tema de las preferentes, los desahucios, etcétera. Pero no quiero entrar en temas que podían interpretarse como demagogia, pero sí es verdad que el sistema financiero está muy mal, y está en la raíz hoy de muchísimos problemas, porque no hay créditos, o sea, no hay créditos para nadie, y eso es un tema muy serio. Segunda cuestión que yo quisiera llamar la atención. En esa actuación del Gobierno Central, en mi opinión, la reforma, por ejemplo, del sistema laboral, la reforma laboral es ni más ni menos que una aproximación en general a las condiciones laborales del conjunto de Europa. Puede ser que sea una aproximación, pero por otro lado no cabe duda que debilitan la posición del trabajador. Es verdad, la debilitan. Ahora, a mí me llama muchísimo la atención que, entre otros muchos, los propios sindicatos están aplicando la reforma laboral con los ERES que están teniendo dentro de su propia organización, o donde aplican 20 días, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las cosas son así, ¿no? Y dentro de esta idea, ¿de dónde parte el problema realmente? ¿De dónde parte el problema? Tenemos actualmente, crece el paro, por muchos impuestos que crezcan, la mitad del déficit se reabsorbe a sí mismo. Quiero decir, si yo reduzco gastos e incremento ingresos, el efecto negativo de esas acciones hace que por cada euro que yo trato de reducir el déficit, realmente lo reduzco solamente en 0,5, o sea que el rendimiento es bajísimo. Es un tema muy, muy problemático. ¿Y por qué hay que reducir el déficit? Bueno, no cabe duda de que hay que reducirlo por un tema simplemente de balanza fiscal a nivel europeo. ¿Pero por qué hay que tener una balanza fiscal a nivel europeo? Bueno, pues fundamentalmente por una cosa que es evidente, y es, España tiene una deuda pública que empieza ahora a ser alta, pero no era muy alta, pero tiene una deuda privada enorme, enorme. Yo diría que insalvable. Y entonces, bueno, los que tienen que pensar que fundamentalmente es préstamo del exterior para refinanciar la deuda, incluso la deuda privada y pública, pues exigen una serie de condiciones. ¿Qué condiciones son estas? Pues son unas condiciones que existen desde el Tratado de Maastricht y que no las hemos cumplido nadie. Alemania la primera, Francia, etcétera, etcétera, nadie. Y entonces lo que en su día se montó para la Unión Monetaria, para la existencia del euro, se hizo con una gobernanza europea cogida con alfileres. Y ahora se quiere hacer todo junto y muy rápido. Yo creo que hay un problema grave de ritmo, Entonces, estoy convencido de que la Unión Europea, en particular la pseudo-gobernanza, porque Europa la está mandando en este momento un montón de grillos, pues es sensible a estas cosas. Ahora bien, tercera cuestión, internacionalización de las manifestaciones. Yo no digo de la huelga, porque la huelga aquí se ha hecho, si no recuerdo mal, ayer en España y Portugal. Creo. Sí, entre otros. No, Grecia parcialmente. Chipre. Italia parcialmente también. No, huelga no. Italia 4 horas, efectivamente. 4 horas. Sí. Pero lo que se ha hecho a nivel europeo bastante más ha sido las manifestaciones. Insisto mucho en distinguir el tema de la huelga y el tema de las manifestaciones, ¿no? Y efectivamente se ha hecho, y yo creo que esas manifestaciones son una manifestación, valga la redundancia, clara de la posición de la sociedad. O sea, la gente no va en general obligada a las manifestaciones. La gente va a las manifestaciones porque está disgustada y porque no tiene otra forma de manifestar. Eso y las votaciones cuando proceden. Lo curioso es que a pesar de las circunstancias se siga votando porque no hay alternativa en este momento. O sea, el partido de la oposición más importante, que es el PSOE, además de haber dejado un fiasco, no es una alternativa hoy. Realmente no está mejorando. Está con una crisis interna brutal, está con una inexistencia de liderazgo a todos los niveles, y eso es gravísimo para España. Entonces la sociedad se encuentra sin defensores, por eso están proliferando y creciendo otras opciones de izquierda y otras opciones, vamos a decir, de centro-izquierda. En ese sentido, el tema de la internacionalización. A mí me parece que es fundamental
que España no pierda comba con Italia. España en este momento es mucho más que Grecia, Portugal e Irlanda juntas. En PIB es 3 veces la suma de las 3 veces. Por tanto, un pinchazo de España es un desastre europeo y mucho más pinchazo es si fuese un pinchazo de España y de Italia. Por eso yo cuando veo la prima de riesgo, que se podía hablar mucho de eso, lo que vigilo más es la diferencia de prima de riesgo entre Italia y España. A España le interesa muchísimo no distanciarse de Italia, porque en ese sentido la fortaleza es el riesgo que supone para la propia unión monetaria un problema serio en España y en Italia. Segundo, no cabe duda que el rescate del sistema bancario, estamos viendo, una cosa que se aprobó antes del verano, y se ha estado discutiendo el memorándum, etcétera. Aún hoy es el día que aún no llegó el dinero de rescate, pero además con una particularidad, en eso tenía razón, que para hacer de avalistas de ese dinero se pretendía que el MEDE, el mecanismo de estabilidad de la propia Unión Europea, fuese a través del el Banco Central Europeo, a través del MEDE, el que hiciese el rescate prestándole a los bancos. No, pero como han dicho que la unión bancaria será dentro de un año, con suerte al final del año que viene, durante todo ese año, el dinero que se meta en el sistema financiero español es un dinero que avalamos con deuda pública, o sea, que avalamos todos los españoles. Y es un tema muy serio, porque estamos ayudando al sistema financiero y él no nos está ayudando a nosotros. Pero es indispensable ayudarlo, porque si no, se va todo, vamos, se cae absolutamente todo. Jorge, entonces, disculpe, le tengo que... Entonces, termino. Sí. Entonces, yo todo esto lo digo, porque las cosas hay que hablarlas desde mucho más lejos que hablar de un referéndum o hablar de una reforma simplemente, una de los tipos de contratos. O sea, yo estoy hablando de un tema de una trascendencia que creo que todos coincidimos, enorme. Y en ese sentido, por supuesto que las manifestaciones se hacen oír. Las huelgas, en mi opinión, son fundamentalmente negativas. Pues de esta forma damos paso ya a la publicidad y volvemos enseguida. Continuamos hablando acerca de la huelga general, aunque el debate continuaba aquí en publicidad. Vamos a hablar de los famosos piquetes. Se confunden a veces con la violencia posterior de las huelgas, se confunden los piquetes informativos con el posible vandalismo. Vamos a ver, eu discrepo. A patronal remitiu este documento, unha nota da COE-CEPIME, que de feito 14 de novembro de 2002, no que di claramente: el ejercicio de la huelga general y el riesgo de violencia y daños que conlleva es siempre rechaciable. Esto está dicho por la patronal. Vamos a ver, é certo que a legislación de folga deste país, o único que se recolle na Constitución é o dereito. Como todos os dereitos que recolle a Constitución, susceptivos como vivenda, traballo, todo ese tipo de cousas. Agora, que o dereito a folga está sometido a moitísima doutrina do Tribunal Constitucional, dos tribunais deste país, é evidente, porque cada piquetes denunciados a centos, traballadores judicializados por participar nun piquete a centos. Nunca se foi capaz, por parte de todo intento de presión que hubo sobre, aparte, procesos judiciais concretos. Hoxe estamos vivindo un en Pontevedra de 3 traballadores que lle piden 3 anos de cárcel. En ninguna parte se pode demostrar que eso é unha coacción violenta. Estou falando, ti que eres jurista, non existe ninguén que diga que un piquete na porta dunha fábrica é coacción violenta. Entón, separemos as cousas, porque a toda agora non hai ningún xuiz que diga que eso é unha traslación directa entre violencia e piquete. É certo que decimos de piquetes informativos, e hoxe en día os canales de información son moito máis amplios do que queremos, pero que os piquetes tamén somos traballadores das propias empresas que queremos, nese momento, cos compañeiros que deciden voluntariamente ir a traballar, explicarlle por que nós entendemos que non ten que ir a traballar. En iso non hai ninguna coacción, non hai absolutamente ninguna violencia. Hai máis violencia en determinados centros comerciais desta cidade
que emplazaron os traballadores, sobre todo os que renovaban, a decirlle ou estades aquí o día da folga ou non renovades. Non vou decir nomes en antena, pero calquera persoa que se quere informar pode saber que centros comerciais ou que empresas, algunhas delas que incluso levan servicios públicos municipais, que dixeron eso diantemente aos traballadores. Eu creo que eso é unha coacción en toda regla. Que capacidade temos os traballadores hoxe en día de parar unha fábrica? Nos, directamente, nunha porta. A fábrica de Citroën a paramos porque nos poñemos diante. Nas dúas últimas folgas apareceron 5, 6 guerrilleras da policía, desplazaron o piquete a varios metros, donde tampouco podes ejercer esa acción en a anterior folga. Eu estaba no piquete da porta de Citroën, nos levaron a prácticamente varios metros dali, donde ni siquiera poido informar, salvo que teña unha capacidade de grito moi evidente, non? Que se diga abertamente que se quere prohibir neste país. Se se quere prohibir o dereito a folga, abertamente, pois que se diga. Pero que non se empregue os piquetes como argumento de que os traballadores van a folga obrigados ou que van collidos por unha soga, non? Entón, hablemos abertamente diso, non? Eu creo que estamos nun momento que vamos a vivir unha conflictividade cada vez máis grande. Primeiro, porque os sindicatos están reforzados contra o que di a xente. Hubo un proceso de contestación social ás organizacións sindicais durante moitos anos, eu non son unha forza de esquerdas que tivemos pois, en determinados momentos desencontros coa realidade sindical, era porque os traballadores pedían máis actividade, máis presión sindical, e que os sindicatos, pois eso que se chamaba concertación social, que durante moitos anos, sobre todo nos anos do boom económico, funcionou neste país. Entre o ano 2003 e o ano 2010 non tivemos ninguna folga, non? Pois neses anos non hubo conflictividade levada aos extremos, non? Agora ten que habela, porque as condicións son as que son. Está paralizada moitísimas mesas de negociación, moitísimos convenios na provincia de Pontevedra de comercio ou do metal, que non son convenios secundarios, son convenios moi marcos para logo saber como vai o resto da negociación colectiva. Que vai a pasar neste país? Vamos a seguir empregando os piquetes como arma arrojadiza para decir que non hai dereito laboral no ámbito social? Eu creo que temos que falar abertamente. O de inspección de traballo, eu son capaz de reírme ata a saciedade dos inspectores de traballo que hai nesta cidade. Quero saber cantos inspectores de traballo foron polas empresas do metal, que son unha furgoneta onde os traballadores firman un contrato de 5 horas na parte de atrás dunha furgoneta e traballan 20. Quero saber cantas veces foi inspección de traballo de maneira correcta a Citroën a ver os 40 e pico grados que hai en determinadas naves. Quero saber eses inspectores de traballo que van a verse os ERES de suspensión horaria deses famosos que pasan de 8 a 5, se de verdade a xente está traballando 5 horas e non 8. Eu quero sabelo, porque eu escoito sempre dos inspectores de traballo, eu creo que unha cousa que me gustaría ver nas empresas, e sobre todo sen chamar o día antes dicindo, oye, que son un inspector de traballo que vou a ir o día seguinte, non? Non hai, hoxe en día, os traballadores non temos capacidade de defender os nosos dereitos nunha xornada de folga. No sector do comercio, esta vez, pudo parar porque os propios comerciantes empezan a ver que os seus clientes son os que están sufrindo a pérdida de recortes. Pero eu creo que arrogarnos as organizacións sindicais, os partidos de esquerda, a capacidade de coaccionar os traballadores para que vayan a unha folga, quero que alguén me explique, porque os que participamos nos piquetes e nunca queimamos un contenedor, nunca fixemos ninguna cousa destas, sabemos como é convencer os traballadores. E moitos traballadores acaban convencidos. Os piquetes teñen esa labor e funciona moitas veces. ¿Qué opina Antonio? ¿Cree que se relaciona a veces también los piquetes con el vandalismo? Se aprovechan. Hay vándalos que se aprovechan de los piquetes. Pero eso pasó, pasa y pasará. De hecho, ayer por la tarde, que yo también estaba, yo es que puedo hablar siempre porque estoy en los sitios. Estoy, es que sí, tengo ese don. No, es que me gusta estar, me gusta estar, así me gusta ver las cosas, me gusta poder ayudar, me gusta poder, no hablar solo, porque hablar es fácil, es decir, el papel lo aguanta todo. La realidad es que el tajo es el tajo, ¿no? Y para mí siempre es curioso que los empresarios siempre se acuerdan del derecho al trabajo cuando hay una huelga. Es curioso. Hasta allí siguen, despiden. Desde el mes de febrero, que se aprobó la reforma laboral que hoy tenemos en vigor, 545.000 desempleados nuevos. Este es el derecho al trabajo que tenemos. Nunca se acuerdan de los derechos, como se hablaba antes, de que hay que regular más para evitar la explotación laboral, para garantizar los derechos laborales, que hay que regular mejor el derecho a una vivienda digna, a un salario digno, a un trabajo digno. No, solo nos encontramos con que se acuerdan del trabajo cuando la clase trabajadora convoca lo que está reconocido en una Constitución, que es la huelga, derecho a la huelga. Y quiero recordar también aquí, cuando el
jurista que representa a los empresarios, que habla de que les gusta saber los servicios mínimos. Los servicios mínimos se pactan, están pactados entre gobierno, entre los gobiernos autonómicos, gobiernos del Estado y los representantes sociales. Curiosamente, la mayoría de las veces, cuando no hay acuerdo, hay que aplicarlos, a pesar de ser abusivos, se aplican, es decir, hay que cumplirlos, los denunciamos y siempre viene la sentencia 4 o 5 meses después reconociéndonos que eran servicios mínimos abusivos, con lo cual siempre sale perjudicada la parte más débil. La parte más débil. A ver, lo decía Rubén, es decir, ya nos encantaría a nosotros que los piquetes informativos fueran capaces de sacar la huelga adelante. Afortunadamente, son los propios trabajadores que están sufriendo en el día a día, en sus tajos, pues esta merma económica, esa precariedad en su empleo, ese recorte del día a día de sus derechos laborales, los que nos están pidiendo que quieren huelga. Es decir, ¿usted se cree que nosotros los sindicatos íbamos a ir en contra de lo que nos están pidiendo la clase trabajadora convocando huelgas cuando ellos no quieren? Que sería un suicidio para la clase sindical, sería un verdadero suicidio. No, mire, es que estamos convocando huelgas porque en nuestras empresas, allí donde estamos, allí donde hablamos, allí donde no se sube el 20%, la verdad que me tomé nota, yo tomé nota de ese incremento del 20% en el convenio de la construcción, porque en un sector que el propio pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha echado a la calle a 2 millones de trabajadores, pues yo creo que entonces Pontevedra era el paraíso de la construcción, porque estábamos hablando que en el 2007-2008 se ha firmado un convenio con un incremento del 20%, me tomo nota, sí, ahí no estaba, cierto, reconozco, mea culpa, no estaba ahí, porque si estuviera ahí estoy seguro que el día siguiente estaba saliendo que he firmado el convenio del siglo, con un 20%, en un sector que además era el que estaba pinchando, por lo tanto, esa pérdida de puesto de trabajo vino dado por esa mala praxis de muchos empresarios con el tema del boom inmobiliario. Yo creo que vino por ahí más que nada. Y mire, ayer he estado en un piquete donde las organizaciones sindicales ante el cariz que estaban tomando una pandilla de vándalos que nos han fastidiado a nosotros, que queríamos hacer, como habíamos hecho en la anterior huelga, un recorrido por la ciudad. Nosotros no andamos haciendo vandalismo. Y hemos sido las organizaciones sindicales las que desmontamos ese piquete informativo para evitar que esta ciudad tuviera mayores problemas. Curiosamente, esto sí que me extraña mucho, cuando un piquete informativo que montamos los sindicatos delante de una empresa, delante de un polígono industrial, 4 trabajadores informando, normalmente nos cae cada multa tremenda, cuando no un porrazo y cuando no estamos identificados y llevados a comisaría. Sin embargo, ayer una pandilla de vándalos que quemaron, que rompieron cristaleras, que agredieron a gente, no hubo ni un solo detenido, cuando menos nos parece extrañísimo. Nos cheira mal. El señor Arturo Fernández, cuando la reforma le decía, esto empieza a oler bien. Pues lo de ayer a los sindicatos nos huele mal. Que haya sucedido eso en la ciudad y que no se haya tomado ninguna medida por parte, y había mucha policía porque la hemos visto cuando empezamos el tema, cuando menos nos huele mal. Yo no quiero pensar que a ver si algunos de los que estaban también en el piquete de comisiones obreras con una pegatina montando jaleo, también estaban ayer tapados con pasamontañas en medio del piquete de la tarde. ¿Qué opina Héctor acerca de los piquetes informativos y sobre el vandalismo? ¿Cree que a veces se relacionan ambas cosas? Sí, vamos a ver, yo creo que aparte que los piquetes al final están dañando la imagen de los propios sindicatos, porque por mucho que hemos estado oyendo aquí, que van a dialogar, van a hablar con los trabajadores, lo que sabemos y lo que vemos en la realidad en nuestras empresas es que lo que hacen es obligarles a cerrar, les intimidan, les coaccionan. Eso prácticamente pasa en todos los polígonos industriales y pasan pues, en todas las situaciones de huelga. Ha pasado además en Granada, unas imágenes muy famosas que los propios trabajadores salen a decirle a estos piquetes que van a seguir trabajando y les invitan, por decirlo de alguna forma, a que se vayan. Por lo tanto, lo de los piquetes informativos en la actualidad es prácticamente es anacrónico, no sirven para nada y al final pues eso, crean una mala imagen a los sindicatos y no tienen razón de ser.
por el derecho a la huelga. Parece que estamos el derecho a la huelga y el derecho a una regulación, que es lo que nosotros pedimos. Parece que estamos hablando aquí de un derecho absoluto, la huelga, un derecho sin límites, que lo puede ejercer cualquier persona y es primordial y antecede a cualquier tipo de derecho que está en la Constitución. Por supuesto que nosotros estamos totalmente de acuerdo al derecho de huelga, pero también estamos totalmente de acuerdo al derecho al trabajo. Es decir, aquella persona, aquel trabajador que quiere ir a trabajar, no tiene por qué ser coaccionado para que no vaya. Aquella empresa que quiere abrir, aquel autónomo, aquel comercio que quiere abrir las puertas en el Calvario, en la zona de Traviesas, puede abrirlas sin tener ningún tipo de miedo a que le rompan un cristal y a que le coaccionen. Y esa es la realidad. Nos pueden contar ahora los sindicatos que sí, que ellos informan dando un papelito, pero luego las imágenes que vemos, pues es esta, porque yo a lo mejor no estoy en todas las calles, pero las imágenes que ve toda la ciudadanía es que esos piquetes en muchas ocasiones son violentos e intimidan. Si tuviesen tanto seguimiento a la huelga como dicen, no se necesitaría, simplemente con esas campañas de asambleas y esas campañas de información que los sindicatos hacen puntualmente, ya valdría. Por tanto, es un sistema anacrónico y tenemos, por supuesto, estamos totalmente en contra, y más con los actos que por suerte han sido pocos en la huelga del día de ayer, que no han sido tampoco reseñables, pero sí algunos, como el que comentaban en un hotel en el centro de Vigo. Con respecto a la conflictividad que señalaba el representante de Izquierda Unida, que va a aumentar, pues yo también estoy totalmente en desacuerdo con que va a aumentar, porque según una cosa es efectivamente la manifestación, que fue la gente a la manifestación y se les respeta, y otra cosa es el seguimiento de la huelga propiamente dicha. Yo creo que los trabajadores y las empresas lo que están buscando ahora es trabajar, ser competitivos, y no están pensando en huelgas o en buscar esos incrementos de salarios. Lo que quiere la gente es mantener el empleo y ayudar también a la empresa a que sea competitiva. Con respecto a lo que comentaba también Gurriarán sobre la reforma laboral que debilita al trabajador, por supuesto que no debilita al trabajador. Lo que está haciendo la reforma laboral es que se pueda mantener el empleo. Lo que debilita al trabajador es que esté en el paro. Los datos. Eso es lo que eso es lo que provoca la debilidad del trabajador. Esta reforma laboral no se la ha inventado ningún gobierno y no estamos nosotros proponiendo algo que no se ha aplicado anteriormente. Llevamos 10 o 12 años desde las patronales, desde las confederaciones empresarios europeas, proponiendo estas medidas de reforma de la flexibilidad, de contención de salarios, y que se están introduciendo y que se han introducido tanto en Austria, en Dinamarca, en Holanda, donde hay un paro estructural del 4,5%, un paro cíclico del 10%. Aquí tenemos al final un paro cíclico de un 23, un 22%. Por tanto, no nos podemos seguir o no nos podemos guiar en un sistema laboral rígido como Portugal y Grecia. Tenemos que mirar a los que están delante de nosotros, a los que están incrementando su actividad económica y a los que están incrementando el empleo. Todo lo que sea mirar a Grecia, a Chipre, a Portugal, pues sabemos perfectamente dónde vamos a acabar. Por lo tanto, yo creo que estas son las medidas. Quedan muchas más, quedan más reformas estructurales económicas. Seguimos pensando que es necesaria la unidad de mercado, pero esa es la línea que tenemos que seguir. No es, Bueno, vamos a ver. Primero una aclaración, empezando por el brevedad, final. quedan 5 minutos y después una opinión general cada uno de pero 30 yo segundos. aún Sí, Jorge. Hable. En primer lugar, una cosa es que yo opine que los trabajadores en España tengan que tener un sistema y una regulación similar al conjunto de Europa y esté o no esté de acuerdo. Y otra cosa es que objetivamente, desde la posición anterior a la posición nueva, no cabe duda que los trabajadores han perdido derechos. Pero yo no digo que eso esté mal y que eso no sea necesario. Lo que digo es que los han perdido posiblemente porque a medio plazo sea la única forma, la movilidad, la flexibilidad, etcétera, etcétera, sea la única forma de que crezca la contratación. Posiblemente lo que ocurre es que en un momento como el presente, lo que se traduce a corto plazo, yo creo que hay que hacerla, pero a corto plazo ese incremento del paro, eso es evidente. Pero no quiero entrar en discusión sobre eso particular porque estamos confundiendo opinión con objetividad. Yo digo claramente que es un salto cualitativo importante y evidentemente, y no digo que no esté de acuerdo, digo que es eso. Pero aclarando eso,
o intentando crearlo, piquetes informativos. Piquetes informativos es una coacción evidente. Yo diría incluso en algunos casos perjudican muchísimo a los sindicatos porque muchas veces son una panda de matones, o sea, así de claro, ¿no? O sea, yo no estoy en absoluto de acuerdo con su forma de actuar. Yo ayer, por primera vez, he visto, y lo ha visto todo el mundo en televisión, y lo ha oído, visto y oído, frases dirigidas por piquetes informativos a autónomos que querían mantener su establecimiento abierto, incluso autónomos que han cobrado de golpe el desempleo para poder abrir un establecimiento. He visto en ese acto una rotura de lunas, eso salta a la vista. Pero no fue un piquete informativo. Perdón. Estoy hablando de un piquete informativo, llamándole Esquirol, etcétera. Salió televisión. Perdón. Una pandilla de vándalos. Déjame terminar. Terroristas. Déjame terminar, Justi. No piquete, claro, es que estamos confundiendo a los telespectadores. No, Justi, a mí no me hace falta. Yo ya soy muy mayor para que me confunda. Sí, pero el mayor también puede confundir. Yo he visto ayer las dos cosas. Pero es que no era un piquete. ¿Me dejas hablar? Piquetes informativos actuando inadecuadamente y vándalos después de la manifestación. Dicho esto, yo sí quisiera llamar la atención una cosa. Si los convocantes a las sombras de convocatoria, piquetes sindicales o, en su caso, violentos y ácratas, actúan, los responsables son los convocantes. Eso de todas. Los responsables son los convocantes. Tienen que tener, de alguna forma, sistemas de seguridad para evitar eso. Y si no, tienen que pagarlo. Lo que se hizo. No, por favor. Y luego, yo quería aclarar también dos o tres cosas que me surgen. Sí, brevemente. Y me gustaría aclarar. Primero, los sindicatos, las personas que trabajan en el sindicato, liberados, etcétera, en muchos casos tienen absolutamente garantizado su puesto de trabajo. No. He dicho, en muchos casos... Está haciendo unas afirmaciones gravísimas. En muchos casos... gravísimas. ¿Puedo hablar? Es que... Usted ha dicho antes dos veces... Pero con propiedad. Hombre, yo hablo, por supuesto, con muchísima propiedad. Pues no lo está haciendo en estos momentos. Con muchísima propiedad. Lo está haciendo en estos momentos. Yo digo que todo personal que tenga dentro de los sindicatos un cargo tienen prioridad respecto al trabajo. No. Al mantenimiento del trabajo. Léase la reforma laboral. Quiero acabar. Léase la reforma laboral. Pero es que no se ha leído la reforma laboral. Eso es historia. Te lo estás buscando. Eso te digo claramente. Y además... Es historia. En huelgas hay muchos liberados que cobran igual. No. Que cobran esto... Y si no, decirlo claramente. Dios mío, ¿cómo se puede decir eso? Otra cuestión. Me hizo mucha gracia ayer hay que ponerse al ver día en el Parlamento ausencias. Los parlamentarios que también tienen el puesto de trabajo de momento asegurado. Me llama muchísimo la atención que tienen, por supuesto, prebendas de todo tipo, incompatibilidades en el tema de sueldos, por supuesto, ¿no? En el tema de jubilaciones, en el tema, una serie de prebendas. ¿Cómo es posible? Espero que le descuenten si no van al hemiciclo, porque ayer no fueron, ¿no? Y además tienen los iPads, es un cachondeo público enterarnos todos de que en el Senado les regalan iPad y teléfono móvil y más del 50% de la utilización es para cuestiones, voy a decir, no eróticas, pero sí de juegos y personales, ¿no? Y por último, y ya termino, las inspecciones. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que las inspecciones fiscales, inspecciones de trabajo, los jueces, otros funcionarios, etcétera, de alguna manera funcionen de una manera correcta. Y supongo que la mayoría de ellos también desean funcionar de una manera correcta. Lo que es un hecho evidente es que a veces, incluso con la connivencia, de trabajadores y empresarios, en España tenemos entre un 22 y un 24% de economía sumergida, que supone al año aproximadamente 250.000 millones de euros, que solamente la parte impositiva, solamente corrigiendo la cuarta parte serían 62.000 millones, y solamente los impuestos de 62.000 millones serían del orden de 30.000 millones. Entonces, es
evidente que sí que ahí tenemos que exigir que se trabaje mejor. Yo no le echaría la culpa directamente a los implicados, pero sí es verdad. Yo he sido trabajador por cuenta ajena, he sido funcionario, ahora soy jubilado. Y, desde luego, no estoy de acuerdo en absoluto con la ineficacia y con el sesgo que a veces tienen y la falta de objetividad de algunas personas cuya misión es la objetividad. Pues tenemos que dejarlo porque nos hemos pasado de tiempo. De verdad, bueno, Antonio, un segundito, 30, nada más. 30 Por favor, segundos, yo pediría 30 segundos. mucha rigurosidad antes de dar una información que pueda confundir a la gente. Es decir, en estos momentos, a la hora de despedir a alguien, los únicos que tienen prioridad para quedarse en la empresa son personas que tengan dificultad de reinserción laboral, mujeres o discapacitados, nunca un sindicalista. Por lo tanto, cuidado cuando decimos algo, por favor, pónganse al día de lo que estamos diciendo. El día de ayer fue un éxito de la clase trabajadora, un éxito de la ciudadanía, Justo, y se le descuenta igual a todo el mundo porque hacemos las cartas de descuento y aquí tienen uno que la ha hecho para que le hagan su carta de su descuento en el día. Ayer ha sido un éxito total de la ciudadanía que está cansada de que se le abuse. No mezclemos sindicatos con ciudadanía, dejemos el tema separado. Es diferente. No se confunda. La manifestación de ayer estaba convocada por las 3 organizaciones sindicales y 60 organizaciones más sociales en esta comunidad autónoma. Eso no quiere decir que toda la ciudadanía sea pro sindicatos, o sea, en absoluto. O sea, somos, no nos apuntemos el tanto. Somos el vehículo bueno, que Dios, está subiendo la ciudadanía para reclamar, a pesar de gente como usted, Antonio, que piensa lo que piensa de los sindicatos. Se ha acabado el tiempo, podríamos seguir muchísimas horas. Organizaciones sindicales y patronales. Podríamos seguir muchísimas horas. Gracias a ustedes por su atención y hasta la semana que viene. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al debate. Hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a hablar acerca de la huelga general de este miércoles. Para ello contamos con la presencia de Antonio Juste, de UGT. Muy buenas noches. Buenas noches. Rubén Pérez, de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Héctor Torres, abogado de la CEP. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Jorge Gurriarán, catedrático de Organización de Empresas. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, toca hacer una valoración. El baile de cifras siempre es una constante, un 80% según los sindicatos, un 25% de seguimiento según la Xunta de Galicia. Lo que está claro es que 150.000 personas se fueron a la calle aquí en Vigo, por lo menos esas son las cifras que se manejan. ¿Hablamos de éxito o de fracaso de esta huelga general? Hombre, las 150.000 que salieron en Vigo fue porque los piquetes fuimos a obligar a la gente a sus casas a salir a la calle. Si no, sería imposible que estuvieran en la calle, ¿no? Menos mal que los piquetes hicieron su trabajo y fuimos casa por casa obligando a los ciudadanos de Vigo y su comarca a manifestarse. A ver, lo que se dio ayer en Vigo yo creo que es una manifestación histórica y sí debemos separar lo que es la huelga general es una huelga de la clase trabajadora, pero después hubo una manifestación, una gran manifestación en Vigo, que es una manifestación de la ciudadanía, de todos aquellos colectivos que están cansados, hartos, hastiados de esta situación que estamos a padecer, de esta situación en la cual un gobierno está gobernando para un 5% de la población y está dejando desprotegidos a otro 95%, que son por encima los que menos posibilidades tienen de subsistir. Por eso que ayer, no voy a entrar en guerra de cifras porque es absurdo, es decir, el que ha ido a la huelga ya sabe que fue a la huelga y lo que habría que, como decíamos antes, entrar en el plató, empezar a utilizar otros parámetros para medir cómo se participa en la huelga o no, como hacen otros países. Aquí en todo nos estamos quedando anclados hasta la hora de buscar las participaciones en la huelga. Es decir, la huelga ha sido una buena huelga para los momentos que estamos viviendo. No nos olvidemos que al trabajador lo han asfixiado tanto, que perder 60 o 70 euros de su salario le significa a lo mejor no llegar a final de mes. Y a pesar de todo, están secundando la huelga. Y no nos olvidemos que en este país tenemos tal precariedad laboral en estos momentos, con contratos que no son indefinidos, que son muy eventuales, que se tienen que pensar muy mucho ir a la huelga, porque si no, al cabo de 2, 3, 4, 5 meses, ese contrato que finaliza, que igual hay que renovar, no se renueva. Porque claro,
están los piquetes informativos de los sindicatos, que estoy seguro que saldrá a lo largo del programa, pero después están los piquetes patronales que, bueno, que tienen que ayudar a su gran patrón que les está poniendo todo en bandeja, que es el gobierno. Rubén. Bueno, vamos a ver, as organizacións sindicais representamos a 3 millóns de traballadores ou 2 millóns e medio de traballadores de forma directa, que son os que son afiliados, pero casi 10 millóns de traballadores que participan en eleccións sindicais. Se hai algo que levan reclamando os traballadores ás organizacións sindicais este ano, é a convocatoria dunha folga xeral. Os que vivimos nas empresas ou no día a día sabíamos que había unha reclamación social de que había que moverse, de que este país tiña que ser a rúa polo menos para consensuar unha resposta social a unha cousa moi concreta que son os orzamentos do Estado. Esta folga está organizada basicamente para uns orzamentos do Estado que podemos discutir ou non a oportunidade, pero que está claro que os orzamentos van a atacar a esa parte importante da ciudadanía que somos os traballadores, non? Os piquetes patronais é algo moi bello, é dicir, o amenaza e a coacción sobre os traballadores para non exercer non somente a folga, senón para non exercer dereitos, como é o dereito á xornada pagada completa, é dicir, se traballas 8 horas, pois que cobres 8 horas, se traballas 8 horas que estés dado de alta 8 horas, esa coacción existe sempre. Aquí nesta cidade temos un índice de hora traballada en negro altísima, é dicir, os traballadores vivimos continuamente coaccionados por moitas medidas, non? E nós sabemos que temos que utilizar os piquetes como maneira de que esa folga, de garantizar o dereito á folga da ciudadanía. Eu creo que algo, esta cidade está rodeada de traballadores en sectores moi concretos, sobre todo grandes superficies comerciais, que estes días mandaron cartas e correos electrónicos aos traballadores amenazando a aqueles que renovaban os contratos se iban a folga. Polo tanto, sí que é certo que a imaxe que sae nos medios de comunicación pode ser un piquete queimando un contenedor, pero eso non é a expresión nin do sindicalismo de clase, ni moito menos o que é un piquete, non? O piquete é unha maneira tamén de asegurar, e moitas veces os piquetes vamos a donde os traballadores nos reclamen que estemos ali porque non lle deixan sair ese día a folga xeral. Foi un éxito por unha cousa. Primeiro, porque o goberno é a primeira vez que recoñece cifras de participación relativamente altas, porque sempre falan do 15, do 12, do 11, e segundo, porque non den datos oficiais, saia unha persoa do Ministerio de Interior, en vez de sair alguén do Ministerio de Traballo, a falar unhas cousas sobre supostas normalidades que creo que non se dan, e sobre todo non se dan no ámbito cando tes pois prácticamente varios millóns de persoas na rúa pola mañán, non? Na manifestación. Creo que foi un éxito sen parangón, algunha xente o ubicamos a movilización de Vigo prácticamente nos mesmos números da movilización polo Estatuto de Autonomía, non? É algo histórico nesta cidade, e se comparamos censo da cidade e participantes, estamos ante a maior movilización de todo o Estado español, non? Eu creo que un éxito sen parangón. Héctor, ¿qué opina usted? Pues yo la verdad es que estoy totalmente en contra de lo que acaban de decir. Nosotros creemos que ha sido un auténtico fracaso, y más si lo contabilizamos en número. Primero porque tenemos que diferenciar quienes asistieron de forma voluntaria a la huelga y luego quienes asistieron de forma obligada. Lo que ha sucedido, sobre todo en la provincia de Pontevedra, es que nos han paralizado las entradas a los polígonos industriales, nos han paralizado la entrada a los puertos y, por tanto, el seguimiento en algunas situaciones, como en polígonos del Caramuix o del polígono de Valladares, pues ha sido prácticamente, o ha sido alto. ¿Pero por qué? Porque al final los empresarios a primera hora de la mañana no podían abrir y los trabajadores no podían acceder al puesto de trabajo. No quiere decir esto que esos trabajadores se querían sumar a la huelga. Y aparte de esto ha sido una... Eso es falso, ¿no? Aparte de esto ha sido una huelga totalmente irresponsable por parte de los sindicatos porque al final están tensionando a la sociedad en un momento que tenemos que buscar soluciones más que crear problemas, y además afecta negativamente tanto a la actividad económica, a la imagen exterior de España y en un momento en el que tenemos que internacionalizar las empresas y tenemos que salir al exterior para buscar una riqueza en un mercado exterior que no lo tenemos aquí dentro. Por lo tanto, la huelga general en todo su fundamento, desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra, tenemos que rechazarla plena y absolutamente, y la consideramos como un auténtico fracaso para la economía. En su caso, Jorge, ¿qué opina? Vamos a ver, yo siempre que vengo aquí o a cualquier otro medio, hago un esfuerzo sincero para defender simplemente mi punto de vista. No tengo que defender a nadie ni acusar a nadie en particular, ¿no? Y desde mi punto de vista yo distinguiría claramente el tema de la huelga general del tema de las manifestaciones que ha habido, ¿no? En cuanto a huelga general, yo entiendo que una huelga general siempre es un fracaso, pero siempre es un fracaso de la sociedad, es un fracaso de los políticos,
es un fracaso de los sindicatos, es un fracaso de los empresarios. En este caso concreto lo encontraremos en detalles, pero desde mi punto de vista es un fracaso, ¿no? En general, la huelga. No así las manifestaciones. Las manifestaciones, sobre todo si son en horas aceptables y tal, me parece francamente bien. Y en este caso concreto yo creo que las manifestaciones han sido importantes y es un reflejo de un malestar y un hartazgo de la sociedad ante una situación mala, muy mala, y ante unas expectativas nada claras, yo diría que más bien malas, ¿no? En ese sentido, entonces, me gustaría distinguir las dos cosas. ¿Motivos para las manifestaciones? De sobra, de sobra. Y podemos entrar en el detalle del paro, los impuestos, la reducción de gastos, las subvenciones a patronal y sindicatos, la corrupción, el déficit de deuda pública, etcétera, 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 en donde yo no estoy en absoluto de acuerdo en que ni que las patronales ni que los sindicatos reciban subvenciones, ni que los políticos sigan manteniendo... No. Subvenciones... Esto es increíble. No, evidentemente. Yo me entiendo perfectamente, sí. Que no hay La programa, formación no hay es una programa forma que no lo encubierta saque, de subvención. por favor. Eso no es así. Bueno, y en todo caso, esto para mí me parece incluso de enorme trascendencia la situación, de enorme problema para muchísima gente, poca perseverancia de la administración pública en la persecución del fraude fiscal, insuficiente reducción del gasto corriente derivado de asesores a dedo, derivado de un sin parangón de parlamentos muy numerosos, derivado de un Senado absolutamente incompetente, derivado de unas diputaciones que no tienen sentido, derivado de un montón de cosas que evidentemente la sociedad, y sobre todo los que pagan impuestos, estamos muy hartos, ¿no? En ese sentido, por eso creo que las manifestaciones es un reflejo claro de ese hartazgo y en un momento como el actual, con una situación que yo creo que es desgraciadamente muy dependiente del exterior, la imagen, la credibilidad, la posición competitiva de cualquier empresa española, que depende, por supuesto, en primer lugar, de la existencia de trabajadores y de empresarios, pues se ven afectados por estas cuestiones. Y luego, de la huelga en particular, yo creo que la huelga en general, yo creo que hace falta una ley de huelga. Yo creo que hace falta una ley de huelga porque estamos con una ley del franquismo, una ley además en donde el tema de la coacción de los propios empresarios, que las hay seguro, no se ve tan claramente. Y el tema de la coacción de los llamados piquetes informativos, me parece, por parte, esto último de los sindicatos, una enorme falta de imaginación. O sea, yo creo que se perjudica mucho a los sindicatos ese aspecto. En fin, a mí la huelga general me parece que no aporta nada positivo en esta situación y sobre todo después de varios años de compadreo entre sindicatos, patronal y el gobierno anterior. Yo creo que podríamos hablar de muchas cosas muy concretas, ¿no? Pero creo que hay tiempo para hacerlo. Mi balance es manifestaciones muy importantes, muy serias, huelga general, un desastre. ¿Creen que esta manifestación, que estas movilizaciones llegarán al gobierno central e incluso a Bruselas? Porque también se trata de una